En estas nociones de ética judicial siempre se hace la pregunta básica de qué es la ética y qué es la moral. Pues si acudimos simplemente a las cuestiones terminológicas, pues la ética viene del griego ethos, que significa modo de ser. Y la moral viene del latín mor moris, que es costumbre. De tal manera que desde el punto de vista etimológico no tenemos una distinción muy clara entre ética y moral. En el mundo antiguo no había esa distinción. Actualmente, pues ya queda muy claro que la ética es una rama de la filosofía, es una reflexión científica, filosófica sobre la moral entendida como praxis social. De tal manera que podemos concluir que la ética es la ciencia de la moral y la moral es la praxis social. Por eso es que la moral cambia en el tiempo, cambia en los lugares, cambia en las circunstancias. Diferente a la ética, que es esa reflexión filosófica sobre lo que está aconteciendo en determinada sociedad y en un momento determinado. Pero dentro de la ética en general se habla también de las llamadas éticas aplicadas o éticas profesionales. Las éticas aplicadas o profesionales pues no están al nivel de esa reflexión filosófica de segundo orden, pero tampoco están en el plano de la praxis social. Yo digo en mis clases de ética que van y vienen. Las éticas profesionales, pues sí, son orientaciones para el profesionista, pero recogen una realidad social. Entonces, en ese nivel intermedio entre la ética general y la moral, pues podemos ubicar las éticas profesionales. Mientras que la ética general reflexiona sobre lo que es la ética y sobre lo que exige o recomienda siempre y en todo lugar, por eso es ética general, y responde a las preguntas: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo es bueno que actuemos en orden a llevar y promover una vida que merezca ser llamada buena? Las éticas aplicadas tratan de especificar criterios que pueden orientar un ámbito particular de las actividades humanas. Para el ámbito del ejercicio de una profesión determinada o de las profesiones en general, es la ética profesional la que orienta el desarrollo de esta actividad. Las éticas profesionales de los médicos, de los ingenieros, de los veterinarios, de los jueces, de los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, pues parten de una noción ideal de un buen profesionista. Desde luego que estas éticas aplicadas tratan de desentrañar en el colectivo qué sería el concepto ideal de un buen profesional. Y aquí es importante tomar en cuenta que cualquier ética profesional obedece a dos preocupaciones fundamentales. Que esto es muy importante cuando hablemos de ética judicial y cuando nos enfrentemos a problemas concretos de ética judicial o cuando estemos frente a un dilema ético. Las éticas profesionales, por un lado, toman en cuenta el correcto desempeño de una profesión. Las éticas profesionales van a establecer principios, deberes, virtudes que tienen que ver con el correcto desempeño de determinada profesión. Podríamos decir que el óptimo desempeño profesional. Pero también, y esta es la segunda cuestión que es importante, que las éticas profesionales establecen orientaciones con la finalidad de que la sociedad tenga aceptación y le dé confianza a ese profesionista. Entonces, las éticas profesionales se mueven en esos dos ámbitos. El óptimo desempeño profesional por un lado, y el segundo, la confianza y aceptación de la sociedad. Vamos a ver que en temas de ética judicial, pues muchas cuestiones que se presentan como principios y deberes éticos de los servidores públicos de órganos jurisdiccionales,
pues propiamente no tienen que ver con la labor que se desempeña en las oficinas judiciales, sino que involucran la conducta de ese ser humano fuera del ámbito de sus oficinas. Pero como esto pudiera incidir en la aceptación y confianza social, es que es un principio y una virtud ética. Finalmente, en muchas profesiones, pues estas cuestiones deseables, ese ideal de profesionista, se redacta a través de principios, deberes y virtudes en los códigos de ética profesional. Los códigos de ética profesional, claro, tienen como finalidades aclarar las conductas socialmente esperadas, disuadir esas voluntades proclives a no tener un buen desempeño y definen los valores que dirigen a quienes integran la profesión. Lo podemos ver muy claramente cuando hablamos de la profesión médica, de la ética de los médicos. Queda muy claro que una preocupación fundamental de los médicos pues va a ser perpetuar la salud, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, pues esto se desglosa, estos puntos del juramento hipocrático se desglosan en los códigos de ética de los médicos. Y así como los médicos tienen estos ordenamientos, estos principios, virtudes y deberes, los servidores públicos de órganos jurisdiccionales también tenemos nuestra propia ética judicial. Y quiero compartir con ustedes esta definición que hemos elaborado precisamente en nuestra clase de ética judicial a través de un ejercicio de lluvia de ideas. La ética judicial es una ética aplicada o profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales. Decimos que en primera instancia porque hay muchos tratadistas que dicen que la ética judicial no solo tiene como ámbito personal de validez a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, sino a todos los que se involucran con la prestación del servicio público de administración de justicia, como pudieran ser los litigantes, los justiciables, las autoridades administrativas, etc. Entonces, la ética judicial es una ética aplicada o profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, en la que a través de principios, virtudes y deberes se orienta su óptimo desempeño en beneficio de la sociedad, para beneficio de la sociedad. La primera preocupación de cualquier ética. Pero además, fomenta una buena percepción pública para incidir sobre la aceptación y confianza social y por lo tanto sobre la legitimidad que se le reconoce a esos servidores públicos judiciales. Los jueces en México no somos electos, no tenemos esa legitimación democrática que nos da el sufragio universal y directo de nuestros conciudadanos. La legitimidad del Poder Judicial radica, en opinión de muchos tratadistas, en el óptimo desempeño profesional y en el excelente desempeño ético. La labor de los jueces y en general de los servidores públicos de órganos jurisdiccionales se legitima con su óptimo desempeño profesional y ético. Y aquí viene una reflexión importante, que todos estamos de acuerdo que en mayor o menor medida, pues cualquier ética judicial tiene una relación muy estrecha con la dignidad humana. Recordemos el concepto de dignidad humana que nos viene de la ética kantiana en Metafísica sobre las costumbres, cuando él habla de que el ser humano es digno porque es valioso por sí mismo, que nunca puede ser un medio para alcanzar otro fin. Este es el concepto de dignidad humana que le da base, por ejemplo, a los derechos humanos. Pero también este concepto de dignidad humana, donde el ser humano es valioso por sí mismo y nunca puede ser un fin para otro medio,
pues también nos sirve para entender esta base de la ética judicial. Imagínense ustedes que en las manos de los servidores públicos judiciales está la libertad, está el patrimonio, están muchos derechos de las personas. Pero también a través de la ética judicial entendemos que también está la dignidad de los colaboradores, de los compañeros de trabajo en juzgados y tribunales. Y por eso es que el fundamento de la ética judicial es la dignidad humana. Entonces, de esta manera vamos armando este rompecabezas. Por un lado, entender que la ética judicial pretende excelentes servidores públicos de órganos jurisdiccionales, pero no solo en el aspecto técnico, sino también en el aspecto de que la sociedad tenga una buena percepción de ellos. Y aquí lo más importante es que la base de la ética judicial es la dignidad humana de los justiciables. Por eso la importancia de principios tan trascendentes como independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Entonces, el sustento, la finalidad de la ética judicial es preservar la dignidad humana. Un tratadista argentino, Rodolfo Luis Vigo, que ha sido uno de los grandes tratadistas en materia de ética judicial, habla de idoneidades para legitimar la función judicial. La sociedad, ¿qué espera de conocimientos y habilidades que manejen los jueces y en general los servidores públicos de órganos jurisdiccionales para hablar de que son idóneos y que tienen legitimada su función? Pues a todos, si nos preguntamos qué sería lo idóneo de un servidor público jurisdiccional, pues lo primero que diríamos es que sepa derecho, ¿verdad? Entonces hay una idoneidad técnica científica, pero ¿eso será solamente lo necesario o requerimos algo más? Pues también todos estaremos de acuerdo que además necesitamos que los servidores públicos, desde el punto de vista de su salud física y mental, estén en óptimas condiciones. Entonces la segunda idoneidad, según digo, pues es la física psicológica. Un juez loquito o un secretario de acuerdos discapacitado, pues con todo lo que lleva, pues no está respondiendo de alguna manera pues a la expectativa que tiene la sociedad. Discapacitado no en el sentido que pueden tener las convenciones internacionales, sino entendiendo que a lo mejor necesita de un tratamiento médico, etc. No está al 100% en un momento dado para brindar el servicio público que se requiere. Claro, hablaremos de políticas de inclusión, pero lo importante es que hay una idoneidad. Se requiere que esté uno al 100% física y psicológicamente. Algunas veces, y estaremos conscientes de que hay compañeros, de que alguna discapacidad física se compensa con una gran suficiencia y capacidad intelectual. A lo largo de mi vida en el servicio público de administración de justicia, pues he tenido experiencias maravillosas de personas en sillas de ruedas o personas que le falta una mano, y esas discapacidades se compensan con suficiencias en otros ámbitos. Entonces nadie podría decir que no son idóneos para el desempeño de la función judicial. Pero además de estas idoneidades técnico-científicas, físico-psicológicas, hay algo que es muy importante y que desde luego yo he manejado en el Poder Judicial de la Federación, que es la idoneidad gerencial. A nosotros nos pagan por dirimir conflictos, por resolver, por dictar sentencias. Entonces el administrador de justicia lo tiene que ser desde el punto de vista jurídico, de dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto, pero también en el aspecto gerencial. Tiene que organizar el despacho judicial desde el titular de un órgano, un secretario, un actuario, un oficial. Tiene que organizarse
para tener el mejor desempeño. Y finalmente, la última idoneidad que nos da Vigo es la idoneidad ética. Y aquí todo el mundo estaremos de acuerdo que un juez deshonesto, un actuario mafioso, un secretario indolente, pues no ayudan, desde luego, a legitimar la función judicial. Idoneidades técnico-científicas, físico-psicológicas, gerenciales y éticas. Cuando estamos pensando en la elaboración de un código de ética del Poder Judicial, como en su momento se hizo en el 2004, cuando el Pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, emitieron una convocatoria para elaborar el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, con la participación de filósofos, participación de magistrados, de jueces, de justiciables, pues finalmente el filósofo le da varias alternativas a la comisión que se formó entonces, encabezada por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en la que participó el magistrado Jaime Manuel Marroquín Saleta, el juez Humberto Suárez Camacho y el ahora presidente de la Corte Interamericana, el juez Eduardo Ferrer Magrego. Entonces, ahí se enfrentaron, como cuando se elabora cualquier código, en tres modelos posibles. En un modelo consecuencialista, de simplemente poner el acento en lo que puede pasar. En un modelo deontologista, de simplemente poner deberes. O acudir a una concepción que viene desde Aristóteles en la ética Nicómaco, en una ética de las virtudes. Y esto es importante porque si partimos de la ética judicial como una ética de máximos, y esto es importante que reflexionemos, el terreno de la ética judicial es de máximos, y si lo contraponemos al derecho, podríamos decir que es el derecho en el ámbito de la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad civil, pues es o de la responsabilidad penal, desde luego podría ser de menos. Yo en mis clases de ética se los ejemplifico de esa manera. Las conductas más deleznables las recoge el derecho y las sanciona como responsabilidad administrativa, como responsabilidad penal. Y, desde luego, pues deja un ámbito de libertad a muchas conductas buenas que están en el terreno de lo máximo. Y eso es el terreno propio de la ética judicial. Y entonces, si tenemos que la ética judicial es una ética de máximos, pues mejor acudimos a una ética de las virtudes. Porque de esta manera superamos el deontologismo de quedarme en el deber o nada más pensar en la consecuencia. El modelo que se propone de ética de las virtudes parte de esta concepción de Aristóteles, que dice que para que una conducta sea virtuosa se requieren tres condiciones. Primero, que el sujeto esté consciente de que está realizando una acción virtuosa. Es decir, conoce y quiere la acción virtuosa. Está consciente que está haciendo una acción virtuosa. Por eso es importante conocer los códigos de ética, para que por lo menos tengamos el conocimiento cierto de esas altas expectativas que se tienen del desempeño profesional. Pero además es virtuosa porque el sujeto voluntariamente, no tiene un policía detrás, no tiene el Consejo de la Judicatura atrás de él, sino que voluntariamente elige esa acción virtuosa. Y finalmente la realiza con ánimo firme e inconmovible. Y aquí un poquito una metáfora que va a ser muy importante a lo largo de esta charla. La ética judicial es un faro que siempre orientará la conducta de los servidores públicos de órganos jurisdiccionales. Es esa luz en la oscuridad, en medio del mar, que nos dice cuál es la meta deseable. Orienta nuestra conducta hacia allá. Lo ideal, como diría Aristóteles,
pues es que estemos conscientes de esos parámetros máximos, esos principios y virtudes, escojamos esas acciones, pero además las hagamos con ánimo firme e inconmovible. Por eso es importante que esas acciones virtuosas se conviertan en hábitos y finalmente eso nos llevará a la excelencia, que es un pensamiento propio de Aristóteles. Es por tanto el modelo de las virtudes judiciales el que nos posibilita un mayor éxito en la consecución del mejor funcionario judicial posible. Los códigos de ética judicial se estructuran a través de principios, virtudes y deberes. Y aunque dice judicial, pues debemos entender que no solo va dirigido a los jueces y magistrados, sino también a cualquier servidor público que labora en órganos jurisdiccionales, en labores jurisdiccionales y en labores administrativas. En este camino de la ética judicial, pues podemos decir que es un fenómeno realmente reciente, porque el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación fue la respuesta a compromisos internacionales que se vinieron gestando a partir de 1999 en las cumbres iberoamericanas de presidentes de cortes y tribunales supremos. En 1999 se hizo una declaración de principios éticos. En el 2001, en la sexta cumbre, se expidió un estatuto del juez iberoamericano, y en el 2004 ya se firmó un documento de sustentación y declaración final del área temática sobre ética judicial, lo que influyó en que el Poder Judicial de la Federación aprobara en agosto de 2004 su Código de Ética. Fíjense ustedes que el ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, cuando participaba en esa comisión, pues él partió de algo que creo que como abogados pues nos va a ser muy claro. Él dice, pues si el artículo 100 de la Constitución establece como principios de la carrera judicial independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia, pues esto hay que retomarlos como principios también desde el punto de vista ético, y se le añadió el de la objetividad. Entonces, principios jurídicos que teníamos en el artículo 100 de la Constitución, adicionados a los principios que derivan del artículo 17 de la propia Carta Magna, pues se convirtieron también en principios fundamentales de la ética judicial. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este Código de Ética? Recoger principios, reglas y virtudes judiciales que se consideran idóneos para constituir un referente deontológico que pueda no solo guiar la conducta de los juzgadores federales y de sus auxiliares, sino facilitar la reflexión ética sobre los diversos aspectos de la función que desempeñan. Consecuentemente, así como complementar o reglamentar la legislación vigente en la materia en cualquier tipo de responsabilidad jurídica de los miembros del propio Poder Judicial de la Federación. Los principios: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Y se optó porque a través del principio de excelencia se desprenden 17 virtudes que debe llevar a cabo en su conducta el servidor público judicial. Humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. Cuando en la clase de ética judicial vemos qué ordenamientos desde el punto de vista ético nos pudieran dar orientación en esta materia tan importante, pues desde luego este es el primer referente, y el referente que diremos pues más importante, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Pero también hay otro código que es importante, que es el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial, que fue aprobado en el 2006 por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Siempre es importante hacer esa referencia a estos tres códigos que vamos a comentar: el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial y el Código Modelo Iberoamericano, porque son tratados los principios desde diversos puntos de vista. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, digamos que es más lacónico. El Código Nacional Mexicano desglosa un poco más los conceptos, y el Código Modelo Iberoamericano pues es un verdadero libro de texto de ética judicial, quizá por el perfil de los autores, que fueron precisamente Manuel Atienza y Rodrigo Luis Vigo. Entonces aquí tenemos los principios en el Código Mexicano: independencia, imparcialidad, objetividad, motivación, profesionalismo, cortesía, secreto profesional, transparencia. Curiosamente, en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación no tenemos transparencia. En el Código Nacional Mexicano sí lo tenemos: prudencia, justicia y equidad, honestidad y excelencia. Y finalmente, creo que un documento que es un referente a nivel iberoamericano es el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado por la 13ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2006. Tiene como precedentes el Estatuto del Juez Iberoamericano y la Carta de Derechos del Ciudadano. Tiene dos partes el Código Modelo: la parte que se refiere a principios de ética judicial, y una segunda parte referida a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Yo les recomiendo, pues sí, una lectura y una reflexión de estos tres códigos. Si quieren profundizar, creo que el Código Modelo Iberoamericano tiene un desglose más profundo, más académico desde su propia presentación. Les digo que por la participación de estos dos académicos. Quisiera terminar esta primera parte, para no aburrirles mucho, con una reflexión sobre la importancia de la ética. Después de que terminó su labor en la Suprema Corte como ministro en funciones, después de 26 años en el máximo tribunal, a don Mariano Azuela Huitrón lo designaron director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. El instituto ya lo había fundado con anterioridad el ministro Juan Díaz Romero. El instituto hizo una gran labor editorial. En la biblioteca digital de la Corte pueden consultar y descargar gratuitamente todas las obras que se hicieron en el instituto, y se hicieron varias labores de difusión de la ética judicial, que por cierto extrañamos mucho. Dentro de esas labores de difusión, pues es la de haber creado delegados en cada estado de este instituto de la Suprema Corte. Yo fui delegado en Guanajuato, y con motivo de las actividades que llevamos a cabo para la difusión de la ética judicial, fue nuestra participación en unos honores a la bandera, precisamente un 24 de febrero con motivo del día de nuestro lábaro patrio. Y en ese momento se me ocurrió que para mi discurso tenía que yo retomar algunas ideas importantes de la trascendencia de la ética judicial, pues para los servidores públicos que estábamos ahí en esos honores a la bandera. Y estas son las ideas que compartí en esa ocasión. Ante el crecimiento del Poder Judicial de la Federación, la incorporación de personal de nuevo ingreso y los retos continuos que ahora más que nunca enfrentamos ante mare magnum de cambios constitucionales y legales, se impone retomar la mística de servicio que siempre nos ha caracterizado, que tiene como sustancia fundamental la ética judicial. Si los seres humanos que laboramos en la institución perdemos de vista los principios y valores que recoge la ética judicial, perdemos la esencia de nuestra función.
Sin ellos, no somos más que burócratas sin sentido en su actuar, chambistas y vividores del gasto público. En contraste, con un desempeño claramente orientado por ellos, no solo encontramos que nuestro trabajo es trascendente, que sirve a la paz con justicia, que ayuda a una mejor convivencia social, sino que además internamente nos alimenta y nos permite dejar un legado. Esta es la manera, decía en esa ocasión, de celebrar y honrar a nuestro lábaro patrio, y a través de él a los más de 100 millones de mexicanos a los que debemos servir con patriotismo y excelencia, para hacer realidad la frase inmortal de Morelos, que tiene presencia en cada uno de los juzgados y tribunales federales del país: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario. La ética judicial debe permitirnos retomar una mística de servicio que en muchos ámbitos del servicio público se ha perdido. Con esto damos por concluido esta primera parte. En la segunda parte, después de un pequeño receso, analizaremos el tema de la relación de ética judicial con efectividad administrativa.